Hola, hola criaturitas del Señor, yo soy Chompi, su host, y sean bienvenidos a otra entrevista de Maximus Glory. El día de hoy tuvimos el placer y honor de poder entrevistar a Abe Rosenberg. Abe es un director, escritor y productor mexicano conocido por sus películas Archivo 253 en el 2015, Mientras el lobo no está en el 2017 y Placas de acero en el 2019. Rosenberg se dio a conocer por sus cortometrajes de ficción Glamour, La máquina del tiempo y Embargo, los tres teniendo un muy buen desempeño en festivales. Dio el salto al largometraje en el 2015 con su película de terror Archivo 253. Posteriormente, fungió como productor de la cinta Mientras el lobo no está en 2017, y en el 2019 incursionó en el género de la comedia con su película Placas de acero, la cual tuvo 500,000 de espectadores en su primera semana de exhibición. También ha producido más de 20 obras de teatro exitosas, entre las que destacan Grito, Salomé, El efecto de los rayos gamma, entre otras. Abe, muchísimas gracias por la entrevista. Vayamos a ella. Pues empecemos con, nos surgió la curiosidad, ¿no? De que una buena parte de los directores de cine que conocemos tienen algo de historia dentro del teatro, ¿no? Entonces, pues queríamos saber, sabiendo que tú eres uno de esos directores que tiene historia dentro del teatro, ¿cuál dirías que es la diferencia entre dirigir teatro y dirigir cine? Y si crees que tener experiencia en el teatro es recomendable para alguien que quiere convertirse en director de cine. Ok. Sí, creo que la diferencia, hay dos respuestas. Una es la diferencia es abismal, la otra es la diferencia no es tanta, ¿no? O sea, siempre hay como esta ambigüedad. En la cuestión de la diferencia que es abismal es que el teatro sucede en un momento, es como una especie de estar en los toros, ¿no? O sea, es un tete a tete con el público, no hay edición, no hay, o sea, no hay nada que te pueda salvar después. Entonces, en el proceso de ensayos, te vas preparando para que en ese momento en la función, el actor sea el que, vamos, el que carga todo el peso, ¿me entiendes? O sea, como director, tu trabajo termina cuando se terminan los ensayos. Después está el actor y es el actor y es el actor y es el actor, él solo frente al público, el que tiene que enfrentar función tras función, enfrentar y sostener el peso dramático del texto. Y en el cine, pues, tenemos la magia de la edición, ¿no? O sea, puedes salvar malas actuaciones, un poquito cortando alrededor o decidiendo cortar de otra manera la escena, y eso pues cambia completamente el juego, ¿no? Además de que en el cine digamos que tenemos quizá un poco más de herramientas de manipulación, ¿no? De la magia, ¿no? Tienes la música, tienes los efectos visuales, tienes muchísimas cosas que te pueden ayudar a crear la ilusión que necesitas, y en el teatro no, el teatro es muy pelón, ¿no? Entonces necesitas verdaderos actores que puedan sostener su peso sobre las tablas, como dicen por ahí. Y definitivamente creo que, si no lo pienso como algo indispensable para los directores, porque claramente el lenguaje es completamente diferente, sí creo que es bastante ayudadora en el sentido de cómo dirigir actores, ¿no? De la relación con los actores, del análisis de subtexto. Creo que si te entrenas dirigiendo actores para teatro, posiblemente luego te puedes convertir en un gran director de actores de escena en cine. Nada está escrito en piedra. Puedes ser un gran director de cine, de actores en cine, sin haber pasado por teatro, pero podría ser algo que ayude, ¿no? Definitivamente. Bien, bien. Tú has hecho ya muchos proyectos, ¿no? De diferentes índoles, en diferentes medios y pues, muchas cosas, ¿no? Y nos comentas que vienen muchas cosas por venir todavía, ¿no? Entonces, pues, sí, te queríamos como preguntar, ¿no? Ya entrando un poco más en el tema central de la entrevista, cuando se te acerca un nuevo proyecto o ideas de un nuevo proyecto, o sea, ¿cuál es el proceso desde el punto de vista creativo de decir, vamos a hacer este proyecto, o quiero hacer esta película, quiero hacer esta obra de teatro, quiero hacer esto, lo que sea el proyecto, pues, pero ¿cuál es el proceso? No sé, realmente esta es una pregunta súper extraña, porque viene como muy amarrada a una primera inspiración, ¿no?
Y una primera inspiración está como completamente basada en quién eres tú como persona en el momento. Como ser humano vas cambiando muchísimo, tus intereses van cambiando, las películas que ves van cambiando, tus referencias van cambiando, vas alimentándote de todo. Eso definitivamente como que sí va determinando quién eres y qué te interesa contar. Y luego también está la parte de la, pues de la determinación, o sea, porque la inspiración llega en un momento, pero la inspiración no está contigo todo el tiempo, ¿no? En el camino con los proyectos que son bastante largos, ¿no? O sea, entonces, de pronto, creo que la inspiración es el primer momento, pero luego sí te tienes que encontrar con lo que estás contando de alguna manera muy personal para tener la determinación, la constancia de seguir con eso, de seguir con ese proyecto, ¿no? Y luego pues entra un tercer factor que es el destino. A veces tú estás planteando, este es el proyecto, este es el proyecto, este es el proyecto, pero el proyecto pues se atora por algunas cosas, factores externos que no tienen que ver con tu control. Entonces a veces eso te hace recurrir como a tu vieja cajita de ideas en donde de pronto tienes algo, vas metiendo cosas en el cajón que en algún momento dejaste por ahí. Entonces de pronto si te acercas a eso, relees cosas y también ahí puedes decir, mira, puta, esto está increíble, ¿por qué no lo retomo, no? Entonces creo que va un poco por ahí. Digo, eso es un poco en el proceso. Y pues de la idea, pues es un poco qué te llama la atención, ¿no? ¿Qué tipo de cosas te llaman la atención? ¿Qué tipo de cosas te gustaría contar? Porque una película pueden ser 5 años de proceso. Y eso es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces tienes que estar como, pues, muy enamorado de la idea o de por qué esa idea tiene que ser la que tienes que contarla. Y un poco Guillermo del Toro dice como tienes que contar historias que te necesiten a ti para contarse, ¿no? Que es la diferencia de contar películas genéricas. O sea, contar una película que tenga un ADN o tu ADN ahí, ¿no? Tu identidad, y que sea que tú puedas pensar, puta, esto es necesario, ¿no? Esto es necesario en el momento por alguna razón. Y la razón no siempre tiene que ser intelectual y muy razonada. A veces es emocional, a veces quieres contar la historia de un hijo y su mamá porque tú tienes quizá inconscientemente como cosas que no has logrado cerrar como ser humano con tu relación con tu mamá, ¿no? O sea, lo inconsciente está escondido todo el tiempo en las historias de por qué queremos contar ciertas historias, y eso también va cambiando conforme tú vas cambiando como ser humano. Entonces es súper padre e interesante, ¿no? Pero es un proceso vivo, con eso es lo que quiero decir, que es un proceso vivo, no hay un manual, no hay nadie que te pueda decir esto es así, ¿no? Tú tienes que encontrar tu propia manera, tu propia forma, ¿no? Es lo padre del arte. Nos acabas de hablar, ¿no?, del proceso creativo, que como es algo muy personal para cada quien. Y pues siento yo, bueno, es mi percepción, la percepción que hemos tenido, que sí hay como cosas que en general se tienen que priorizar, ¿no? Entonces, te quería preguntar desde tu perspectiva, desde tu opinión, ¿qué crees que es lo más importante que debe tener en mente un director cuando está desarrollando un proyecto? Híjole, creo que no sé si hay algo principal, o sea, pero creo que hay más bien, pensaría que cuál es el corazón de la historia, ¿no? O sea, cuál es el corazón de la historia, porque muchas veces nos enamoramos de ciertas escenas, de ciertas como set pieces, de ciertas secuencias, que nos emociona cómo vamos a filmar este choque, cómo vamos a filmar esta otra cosa que la cámara da vueltas, pero ¿cuál sí? O sea, desde el papel, ¿qué sí pertenece al universo? ¿Qué es indispensable en el universo para contar esta historia y transmitir el mensaje que esta historia? ¿Y qué es algo de lo que nos estamos tercamente enamorando? Me parecería como una de las cosas como más interesantes a poner ojo, como director, pero también creo que es como escritor, o sea, desde el proceso de creación, porque nos podemos hundir un poco en nuestro propio fango de terquedad, ¿no? Y hay veces como que tratar de ser, puta, esto sí es muy bueno o muy interesante para el proyecto porque ABC, y esto no, ¿no? Y creo que eso
eso pensaría que es una de las cosas que hay que poner como mucho ojo, porque es un proceso en donde es tan subjetivo que a veces uno se pierde. Entonces, tratar de tener como muy clara la brújula interna, ¿no? Del instinto y del por qué, ¿no? ¿Por qué esta historia? ¿Por qué esta historia? Siempre regresar a esa pregunta, ¿de qué habla esta historia? ¿No? Pensar que esta historia habla, bueno, de la relación madre-hijo, de la relación padre-hijo, de la relación, o sea, siempre el core, ¿no? Para mí el corazón de la historia tiene que ser humano. Entonces, si humanamente no nos está diciendo nada muy importante para nuestra experiencia humana, me parece que solamente es entretenimiento. Y ahí es en donde yo digo, ¿no? No que esté peleado con el entretenimiento, pero me gusta más cuando es el entretenimiento que de alguna manera nos reta a pensar diferente, ¿no? Porque si no, entonces se vuelve algo que ya hemos visto 10,000 veces y no nos está trayendo nada nuevo a la mesa. Y creo que eso es algo que tienen los grandes directores y los grandes escritores, es que te traen algo que, si bien no es que todo ya se contó, pero si bien no de la mano de esta persona, y te trae una frescura, ¿no? Pues te trae una frescura y una especie de nuevo take en el tema. Y eso pensaría que hay que aferrarse a eso. Creo que es súper subjetivo lo que estoy diciendo y es muy raro como de explicar, pero eso sería, ¿no? No sé si respondí a la pregunta o me fui por otro lado. No, yo siento que sí, porque pues al final de cuentas si vas a contar una historia tienes que tener en mente la historia que vas a contar, ¿no? Y no es nomás hacer por hacer, ¿no? Eso déjaselo a Hollywood y sus grandes empresas que pueden sacar 36 películas al mismo tiempo y que no importa qué pase, ¿no? Pero pues, tú como director, en especial aquí en México, puede que sea tu única oportunidad de contar historias en general, ¿no? Hay mala suerte de repente. Pero claro. no voy a ir por ahí porque nos vamos a deprimir y no es el objetivo de esta entrevista. No, pero sí es algo de eso también, o sea, se te va la vida, o sea, mucha gente afuera piensa, ¿por qué se lo toman tan en serio sobre un trabajo? Pero a nosotros, o sea, creo que la diferencia entre un obrero y un artista, ¿no? Y no que no pueda haber obreros artistas, o sea, puede haber un artesano, un tipo que hace relojes, ¿no? Y que es un artista haciéndolos con engranes y es un reloj suizo increíble, o puede haber relojes hechos en una línea de producción en masa, ¿no? Y para mí esa es la diferencia de las grandes películas, que son únicas y que al director pues claramente se le va la vida en hacerla y hacerla bien. Lo otro pues solamente se perderá en el gran volumen, y más hoy en día, en el gran volumen de cosas que está producida, ¿no? Bueno, otra cosa más de, pero lo que es único, lo que tiene una voz, una identidad única, es lo que más se queda grabado en los corazones de la audiencia. O sea, películas que llevan 30 años de haberse hecho y que siguen siendo referentes, ¿no? Y que dices, no nomás referentes, sino que siguen siendo vigentes y que traen una verdadera filosofía muy profunda detrás de un examen humano, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pensaría que pues hay que como aferrarse a eso, ¿no? Entonces creo que esta pregunta ya va a terminar siendo un poco redundante, pero ¿cuál crees tú que es el mayor enemigo que tiene un director? Todos. Todos. Creo que hay un punto en el que te podría decir cosas muy concretas como el dinero. Muchas veces cada uno de los miembros de la producción inconscientemente, no es algo que quieren hacer, pero inconscientemente se vuelven enemigos del director porque piensan que el director les está complicando la vida en vez de hacérselas fácil, ¿no? Encontrar una locación sencilla pues es más cómodo para todos. Ya la encontramos, pero encontrar una compleja a todos los pone a trabajar el doble. Entonces eso encuentra muchas veces a tu crew contigo, ¿no? Entonces podría ser eso. Y muchas veces pues algo como bastante más amplio que es el destino, ¿no? O sea, básicamente hay muchas veces que el destino sí, como los dioses del destino tienen como un juego como muy importante en lo que hacemos. El más claro ejemplo que quizás suena absurdo, pero es lo que es. Si estás filmando en un exterior y pues empieza a llover y era tu única posibilidad de ese día exterior por budget, pues estás un poco ya jodido, ¿no? Y eso no lo decidiste tú, la lluvia no la controlas.
Y me acuerdo el final de Mientras el lobo no está, nosotros teníamos escrito que Alex, el personaje principal, ya de grande, iba en su moto, que era su sueño de chiquito, iba en su moto recorriendo como unas colinas verdes con el sol brillando, ¿no? Y llegamos a filmar a la Jusco y estaba nevando. O sea, realmente parecía que estábamos yo qué sé, en Canadá, o sea, ¿sabes? Era una locura. Y nos decía la gente de ahí que en 20 años no había sucedido eso. ¿Y qué hicimos? Pues bueno, nada, pues filmar con la nieve. Pero fue extraordinario porque el diálogo de Alex cuando es niño decía, cuando le preguntan sus amigos, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Le decía, voy a viajar por el mundo con mi motocicleta. Entonces, al recibir este regalo del destino de la nieve, la escena cambió, sí cambió, quizá ya no estaba el sol, pero no cambió la esencia de la escena, que era la esperanza de cumplir tus sueños. Entonces cumple su sueño, viaja por el mundo y entonces la escena se volvió igual de esperanzadora, pero además nos regaló un production value que jamás hubiéramos podido tener. Y fue súper interesante, pero eso es el destino, ¿no? Eso es puramente el destino. Entonces a veces el destino puede ser tu aliado, pero también puede ser tu peor enemigo. La gente con la que trabajas, insisto, y no porque estén tratando de atacarte, sino porque la naturaleza la naturaleza entrópica, ¿no? Es entropía total, es el orden del caos, de cómo hacemos las cosas en el cine, puede ponerte a mucha gente en tu contra, ¿no? Ahí están todas las grandes anécdotas de grandes directores. Iñárritu en The Revenant, pues ya lo odiaban todos. Cuarón en Roma, o sea, a James Cameron en The Abyss, ¿no? Ed Harris dijo, nunca voy a volver a trabajar con este pinche loco porque pues casi lo ahoga bajo el agua, ¿no? O sea, entonces creo que un director se encuentra con que a cada paso del camino hay algo amenazando su historia. Y tiene que ser muy inteligente en donde sí amenaza tu historia, en donde te vuelves un gran líder, un gran motivador, en donde doblas las manos y en donde no. O sea, entonces creo que es duro, ¿no? Ahí está Herzog con Fitzcarraldo y su barco, ¿no? Ese es el ejemplo más importante, yo creo, ¿no? Ya para concluir, ¿no? esta entrevista, ¿cuáles crees tú que son los retos particulares en los que se enfrentan los directores mexicanos? O sea, ¿qué se va a enfrentar un director mexicano que no se va a enfrentar un director gringo o un director francés o alemán? Está interesante la pregunta, porque antes de que dijeras, o sea, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta un director mexicano? Te iba a decir como budget, ¿no? O sea, presupuesto. Pero ya que dijiste un director alemán, un director francés, te diría, bueno, ahí creo que estamos igual. O sea, en realidad los directores nos enfrentamos al presupuesto como en todo el mundo. Lo que sí creo que hay que partir es el mundo de inglés, o sea, como de idioma inglés, sí se enfrenta a un mundo distinto porque su mercado siempre ha sido naturalmente más grande, son grandes exportadores, el mundo se ha acostumbrado a ver el cine en inglés, entonces eso les permite que business wise puedan tener presupuestos más grandes. Nosotros como cine de habla hispana, no hemos encontrado ni siquiera cómo exportar nuestros productos entre nosotros mismos. O sea, nuestro cine no vuela, la mayoría, no estamos hablando de generalización, obviamente van a decir, ay, pero claro que aquí llega una película española, sí, pero llega una, no 200. Entonces eso aprieta los presupuestos, aprieta muchas cosas, por un lado, creo que entonces monetariamente pensaría en eso. Y luego la segunda, pensaría que los guiones, porque verdaderamente México, aunque tiene una riqueza increíble en cuestión de literatura, en cuestión de guión cinematográfico, y otra vez estamos hablando de la generalización, claro, que van a salir a decir, oye, pero este escritor sí, pero es uno, ¿no? Pero no tenemos una escuela de escritores de cine que sea interesante. Nuestros guiones son verdaderamente casi siempre muy fallidos, ¿no? O son hiper artísticos y se van al lado radical, izquierdista de arte que nadie entiende, entonces tienen que ir a una sala de 3 personas, o son unas comedias
churreras para el gran público, pero no tenemos nada en el medio. O sea, estamos muy polarizados. Entonces, en el medio, ¿no? Grandes thrillers, grandes películas, grandes... O sea, no creo que nos falta mucho explorar géneros, ¿no? Explorar todas las posibilidades y sobre todo la especialización, porque México es un país de maquila, siempre ha sido un país de maquila. Hablando aparte del cine, o sea, hablando en general como país, no es un país de especialización. O sea, nuestros inventos, por ejemplo, son, putas, en un país tan grande son más chiquitos quizá que Dinamarca. O sea, Dinamarca tiene más patentes que México. O sea, muchos países chiquititos tienen más patentes que México. Eso nos dice que somos país de maquila, no de especialización. Y el guión, desafortunadamente, es un craft que te pide especialización, te pide hora nalga. Pero es tan mal pagado, ¿no? Y tan riesgoso vivir de ello, que no están las condiciones de infraestructura para que un guionista solo diga, ok, yo voy a ser guionista toda mi vida y voy a aprender. Entonces, generalmente tienes guionistas que son guionistas, pero que también son sonidistas. Guionistas, pero que también son actores. Y, o sea, todo el tiempo tienes estas mezclas de trabajo. Entonces, creo que por ahí, ese es un retote como director, encontrar buenos guiones, ¿no? O sea, encontrar buenos guiones que digas, puta, el famosísimo Blacklist, ¿no? En Estados Unidos. O sea, te metes a esa lista, digo, ya ha cambiado en los últimos años, pero antes te metías a esa lista y estaban todos los guiones que no quisieron producir los Major Studio, pero eran los mejores guiones del país, ¿no? O sea, de ahí salieron, creo que, puta, cantidad de masterpieces increíbles. Y nosotros, pues no, desafortunadamente no estamos ahí, ¿no? Entonces creo que esa sería una de las cosas, ¿no? Me parece que pensaría, porque el guión es todo. O sea, puedes dirigir lo que tú quieras, puedes saber mover la cámara como un dios, puedes saber editar, puedes saber cortar, puedes tener todo el presupuesto, ya convenciste a todo el mundo de que te dé su dinero. Pero si no tienes un buen guión, no vas a ir a ningún lado, ¿no? Entonces creo que esa sería el primer reto, cómo tener un gran guión. Y eso necesitas tiempo, buenos años de gestación del proyecto y no quitarle el dedo encima y no desesperarte, no decir, no, ya se tiene que filmar, que a todos nos ha pasado, ¿no? Llega un punto en el de desesperación que dices, ya se tiene que filmar esto, y cuando ya acabas dices, no estaba listo, ¿no? Sí. Entonces eso creo que sería eso, no lo sé. Ya nada más como cerrando con, si tienes algo así que se te ocurra compartir del momento, en especial vayan a ver mi siguiente película o algún proyecto así del momento del sponsor, por decirlo así. No, en realidad no, digo, ahora estoy showrunneando La Hora Marcada, que es este revival de este programa muy famoso que fue en los 80s en México. Es un trabajo interesante, hay que estar como trabajando con 9 escritores, con 9 directores, encaminándolos a todos, ¿no? Y me parece interesante. Pues ahí cuando salga, pues la ven, a ver qué tal, ¿no? Y nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Dave. Pues gracias.